Ahora estoy volviendo al viejo amor. Si es que me comentan si está saliendo bien o no ahora. Espero que me comenten por favor si está saliendo bien o no. Bueno, vamos a ver si esta vez sale mejor, ¿verdad? Porque ahora voy a intentar eh, comunicarme con ustedes a través de mi celular. Bueno, hoy vamos a desarrollar por consiguiente la lección segunda, que es la que se refiere al documento notarial. Y no, quiero que me digan si están saliendo bien realmente, porque o si no, yo estoy hablando acá sin ton ni son, ¿verdad? Y ahora se escucha bien, dice. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar del documento notarial, de la escritura pública, de las partes de la escritura pública, o sea, membrete, numeración, comparecencia y compañía. Cuando comparecen personas físicas, que son las únicas que pueden hacerlo, por supuesto, las actas notariales y las clases de estas. Anteriormente comencé al comunicarme con ustedes, a hablar de lo que es el documento como tal. El documento dentro de la ciencia es todo objeto material que tiene la virtualidad de poder representar un acto o un hecho. O sea, volver a presentar. ¿Qué hay, Rocío? Llegó mi hija pretendiendo darme una mano, me llamó por teléfono. Ese es el problema del celular, pues, que de repente alguien llama y entonces hace de que esto se corte, ¿verdad? Bueno, entonces el documento dijimos que es todo objeto material que tiene la capacidad y la virtualidad de representar un acto o un hecho. O sea, representar significa volver a presentar algo que ya sucedió en el pasado. O sea, no puede existir un documento sino que de un acontecimiento anterior. No se puede concebir de que exista un documento de algo que todavía no sucedió, por ejemplo. Bueno, ahora bien, los documentos normalmente son de dos clases según que sean constituidos con signos gráficos o si están escritos en palabras, ¿verdad? O sea, en palabras, o sin la utilización de la palabra. En ese sentido, por ejemplo, ustedes ven de que todos los documentos escritos también reciben la denominación de instrumentos. Y estos otra vez se dividen en público y privado y compañía. Bueno, pero este no es el objeto de nuestra conversación de hoy. Y los documentos no escritos son aquellos que justamente no tienen ninguna palabra, ningún escrito adentro, ¿verdad? No tienen ningún signo alfabético. Y así tenemos, por ejemplo, los mojones, las estatuas, los mapas, los planos y compañía, que son documentos, pero que evidentemente no tienen en su configuración la escritura. Entonces, para entrar de lleno en nuestro tema del documento notarial, debemos aclarar que el documento notarial es todo documento escrito. ¿Por qué? Porque dijimos que hay documentos no escritos y que son originales o reproducidos. ¿Por qué? Porque el notario tanto autoriza un documento original como también expide copias o fotocopias o testimonios de ese documento original, que es uno de los objetivos de la función notarial al autenticar o autorizar el notario esos documentos y también en muchos casos a proceder al resguardo de los mismos. En la oportunidad anterior habíamos explicado que las escrituras públicas son autorizadas exclusivamente dentro del protocolo y esas escrituras públicas, que son las escrituras matrices, por supuesto, se conservan exclusivamente dentro del protocolo, que quedan en poder del notario
O sea, estos documentos son sedentarios, no trafican en el ámbito jurídico. Lo que trafican son las copias, fotocopias o testimonios de esas escrituras públicas. Por eso el documento en la escritura pública matriz es un documento eminentemente sedentario, porque está en la sede y no es ambulatoria. Bueno, entonces nosotros podemos ya dar una idea aproximada del documento notarial diciendo que es todo documento redactado con las formalidades de la ley y autorizado por notario en el ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Porque cualquier otro documento que el escribano público esté redactando fuera de los límites de su competencia es un documento cualquiera, pero de ninguna manera tiene el rigor de un documento notarial. El notario, como cualquier otra persona, tiene sus comunicaciones privadas, tiene sus cartas, sus misivas con sus familiares y compañía, y esos son documentos, ¿verdad? Pero no son documentos notariales, porque si bien es cierto son de origen, tienen la paternidad de un notario, pero sin embargo no han sido redactados conforme a la formalidad de la ley, ni tampoco dentro del ejercicio de sus funciones, ni en los límites de su competencia. La escritura pública es un instrumento matriz redactado en el protocolo, cuyo contenido principal siempre es el acto o negocio jurídico autorizado por el notario, dentro de las formalidades de la ley, dándole forma, lo constituye y eventualmente sirve para un elemento probatorio de primer nivel, porque ustedes saben que toda escritura pública, como instrumento público que es, hace plena fe en juicio. Alguna vez vamos a conversar sobre hasta dónde hace plena fe, porque muchos creen que la escritura hace plena fe desde el principio hasta el final, y no es así. Y vale la pena tal vez decir en esta oportunidad que lo que sí hace plena fe es lo que el oficial público, en este caso el escribano público, enuncia en esa escritura haberlo cumplido él mismo, o aquello que haya ocurrido en su presencia. De manera que si son cuestiones que no ocurrieron en su presencia y que están consignadas dentro de la escritura pública, esas no hacen plena fe, solamente una semiplena fe. Y bien sabemos también que aunque haga plena fe en aquellos dos aspectos que dijimos, o sea, todo lo que el escribano enuncia como cumplido por él, como por ejemplo la asignación de la numeración de la escritura, el lugar, la fecha, etcétera, etcétera, y la comparecencia de las partes que él dice acá en mi presencia están compareciendo, eso hace plena fe, pero que si uno quiere destruirlo o impugnarlo, únicamente puede recurrir a la vía de la redargución de falsedad. Bueno, como escritura pública, nosotros consideramos a aquellas que contienen un negocio jurídico. Vale decir que cuando el contenido no es un negocio jurídico, sino un acto jurídico que no es negocio jurídico, eso más bien es propio de las actas notariales. Bueno, la escritura es el documento en el cual sintéticamente se traslada el hecho y la narración, o sea, el suceso que temporalmente ocurre ante el notario y la constancia escrita de ese suceso que ocurre en presencia del notario. Por eso es que esa unión entre el acto que ocurre en presencia del notario y lo que él escribe, o sea, el escrito, es como si fuera una estatua esculpida por el notario. Y esto hace de que valore la ley con la integridad integral que se merece. Bueno, ahora bien, vamos a ver qué partes tiene la escritura pública. Y ya en clases anteriores, según me explicó el doctor Pavón, había conversado partes de la escritura pública. Que a propósito, al final de esta exposición, voy a enviarles un material a cada uno de los delegados, uno por la rama de los abogados y otro para los que están en el último año de la carrera de notariado, en el cual
vamos a exponerles cuál es el orden que debe guardar una escritura pública, para lo cual siempre tomamos la figura típica que es del contrato de compraventa de inmuebles. Bueno, toda escritura pública comienza con un membrete o epígrafe. Quiero aclararles que este no es un requisito exigido en la ley, o sea, en el Código Civil ni en el Código de Organización Judicial. La incorporación de ese requisito del membrete, que siempre, toda la vida, tradicionalmente, se ha impregnado y se ha incluido en todas las escrituras públicas autorizadas en el país, esto fue incorporado a través de acordada de la Corte Suprema de Justicia. O sea que hoy podemos afirmar que desde el año 1980 y tanto, ¿verdad? 87 aproximadamente, este membrete o epígrafe tiene un respaldo normativo en una acordada de la Corte Suprema de Justicia. En este membrete lo que se hace es extractar el instrumento público que se otorga en el protocolo a través de esa escritura pública. Y en eso generalmente se consigna el nombre de las partes, el acto jurídico, la naturaleza y el objeto del mismo. Bueno, estas son las cuestiones, de tal manera que ese título o membrete o epígrafe que se consigna, entonces consigna la naturaleza del acto, el objeto del acto y el nombre de los sujetos que intervienen en el acto. Y aquí, cuando lleguemos a la oportunidad de vida, vamos a explicar el nombre de quién es que se consigna acá. Y me adelanto a decirles que es el nombre de los sujetos negociales, o sea, de los sujetos del negocio, no siempre del instrumento, sino que del acto. Bueno, esto sí, otro requisito, pero ya el primer requisito establecido en la ley es que toda escritura pública tiene que llevar una numeración. Este número de escritura se da para un entramado que liga al instrumento con el protocolo. Y esta numeración debe ser escrita en letras y tiene que ser siempre en orden creciente, o sea, en orden progresivo desde el 1 en adelante cada año. Habíamos explicado durante la anterior intervención que el protocolo tiene 4 segmentos o 4 partes, ¿verdad? Y que cada una de estas partes, la primera escritura que se autorizan, llevan cada uno el número 1. Por eso, señores, quiero anticiparles que cuando ustedes pretenden individualizar a una escritura pública, no se limiten a decir la escritura pública número tal, de tal fecha autorizada por el notario tal, porque es incompleta. Tienen que consignar en qué división del protocolo y en qué sección del protocolo. Y recién ahí va a estar completamente identificada la escritura de una manera precisa. Porque pueden coincidir 3 escrituras número 3, por ejemplo, autorizadas en 3 partes diferentes del protocolo. Y si no se consignan la división y la sección del protocolo, entonces la identificación de la escritura es insuficiente e incompleta. Esto hace de que facilite al notario el poder ubicar la escritura pública desde el momento que está siempre en un orden creciente y, por supuesto, respetando el orden cronológico. Y este orden cronológico es de observación más o menos exigente en nuestra ley, desde el momento que en el Código Civil establece como causal de nulidad que una escritura no esté ubicada en el lugar en que, según el orden cronológico, le corresponde dentro del protocolo. Y esta es una exigencia, me parece un poco exagerada ya de la ley, por cuanto que los comparecientes y los otorgantes del acto no siempre pueden tener la oportunidad de ver cuál fue la escritura anterior y cuál es la posterior a la que se está autorizando el notario público. No obstante, repito, el Código Civil establece que si no está en el lugar en el que le corresponde a esa escritura pública, entonces esa escritura va a ser nula. Bueno, ahora vamos a hablar de la comparecencia.
Y esto es muy importante porque es una terminología muy utilizada en el ámbito notarial y muy confundida incluso por nuestros juristas, no solamente por los juristas, sino que también por los propios notarios. Porque el compareciente es el sujeto del instrumento. Esta es la persona física que comparece ante el notario para el otorgamiento de una escritura pública. Pero no siempre este compareciente es el titular del derecho. Él puede ser simplemente un apoderado. Y es el apoderado el que está compareciendo y no el otorgante del acto, o sea, el titular del derecho. Entonces el compareciente siempre es una persona física. ¿Y por qué decimos siempre? Sencillamente porque jamás puede comparecer ante la presencia de un escribano público una persona jurídica. Porque bien sabemos que las personas jurídicas son creaciones ideales del derecho. No tienen una existencia física ni corpórea. Y por supuesto no se puede decir, por ejemplo, que comparece ante el escribano el banco Itaú, por ejemplo. De ninguna manera el banco Itaú no va a comparecer porque no puede hacerlo, porque no existe como sujeto corpóreo que pueda estar en presencia del notario. Pero sí pueden comparecer personas físicas que representan a esa sociedad o a esa entidad del derecho comercial. Bueno, por eso tenemos que aclarar que no puede existir una escritura pública si no existe un compareciente. Por eso, la comparecencia es esencial en toda escritura. Sin ella dijimos que no existe escritura pública. Esta comparecencia es la audiencia que se da entre los sujetos del instrumento y el notario. Acá es importante destacar que cuando quien comparece no es el titular del derecho, esa persona es compareciente, pero no es otorgante. El otorgante es el titular del derecho, sea compareciente o no. En la gran mayoría de los casos, los actos jurídicos realizados entre personas físicas generalmente se cumplen por los propios titulares del derecho, que son al mismo tiempo comparecientes y otorgantes o titulares del derecho. Ahora les puedo decir y repetir que cuando aludimos al membreto epígrafe, habíamos dicho que debe consignar el nombre, es el nombre de los otorgantes, no de los comparecientes, pero que puede coincidir que los comparecientes sean también otorgantes. Esta comparecencia física es la que activa la función notarial y provoca la formalización de una escritura pública. Ahora bien, vamos a estudiar también una terminología normal y frecuente en las escrituras públicas, que es el de la rogación. Esta rogación es el acto jurídico por el cual una o más personas físicas requieren al oficial público que ejerza con su función de tal, con el fin de instrumentar las voluntades en acuerdo o fijar hechos, acontecimientos y situaciones. Esto, ¿qué es lo que significa y con qué tenemos que oponer esta denominación de rogación? En el sentido de que el escribano público nunca puede actuar de oficio. El escribano siempre tiene que actuar a petición del interesado. Y esta petición que le hace el interesado es la que se conoce con el nombre de rogación. Obviamente, acá otra vez volvemos a encontrarnos ante esta situación de que los rogantes siempre tienen que ser personas físicas, porque son esas personas físicas las que comparecen ante el notario a pedirle y a requerirle que el oficial público ejercite su función. Esta rogación es requerida instrumentalmente, porque ese es el medio para constituir, dar forma y probar las voluntades de los sujetos que son titulares del derecho. Ahora vamos a ver cuando comparece
personas que son solteras, casadas, etcétera, etcétera. Acá quiero que presten mucha atención, porque en realidad acá nos interesa el estado civil de estas personas fundamentalmente cuando las mismas son las partes otorgantes, o sea, titulares del derecho que está siendo regulado. Por consiguiente, si alguien se presenta en representación de otro, el estado civil es una cosa irrelevante, pero que desde luego se debe consignar porque el código así lo requiere. Y suelo constatar que en muchas escrituras públicas se cometen el error de hacerle comparecer, por ejemplo, el compareciente casado, por ejemplo, con su esposa, cuando no se trata de un derecho de él. Y sin embargo, a lo mejor el que le dio poder es casado y la esposa del mismo, cuyos derechos cuyos bienes, cuyo patrimonio está siendo objeto de un negocio jurídico, sin embargo, no aparecen prestando su consentimiento para ese acto. Por eso es importante aclarar que esa comparecencia física y esta cuestión vinculada con el estado civil de las personas es a los efectos de evaluar el estado civil de los otorgantes, o sea, de los titulares del derecho cuyos deberes, derechos, obligaciones son ahí constituidos a través de una escritura pública. Esto es fundamental porque, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de que todo matrimonio produce un régimen patrimonial diferente y produce también el nacimiento de un bien diferente, que es el bien ganancial. El régimen patrimonial que se genera a partir del matrimonio civil es el régimen de la comunidad de gananciales. Y el bien que se crea a partir o que se adquiere a partir de dicho momento es bien ganancial. Por eso, lo que se puede decir es que siempre hace referencia o que se toma como referencia es el estado civil casado. ¿Por qué? Porque el que es soltero aún no se casó. El que es viudo fue casado, pero falleció su cónyuge. Y el que es divorciado, por supuesto, es haber estado casado. Por consiguiente, al decir el estado civil, cuando dice el 394 como exigencia, el 394 del Código Civil como exigencia de la escritura pública, es el estado civil de familia del otorgante, no precisamente del compareciente. Porque si el otorgante es soltero y el compareciente que está representándole a él es casado, no interesa la presencia de la esposa de de este último. ¿Por qué? Porque no es él ni los derechos de él el que se está constituyendo ahí, sino que es los derechos del otro. Especialmente cuando va a transmitir un derecho o va a disponer de ese patrimonio, porque para adquirir no hace falta la presencia ni el consentimiento del cónyuge. Si es casado, sin embargo, se recomienda que se aclare si él mismo está casado bajo el régimen de comunidad de bienes y si está adquiriendo ese bien, es esencial que consigne también el nombre de su cónyuge. Porque ustedes se imaginan que una persona puede tener el mismo nombre, sin embargo está casado no con la que le está acompañando en ese momento. Imagínense, yo me llamo Carlos González y yo puedo irme acompañado de más o menos 200 señoras que son señoras de González, ¿verdad? Pero no son mi esposa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que en el momento de incorporar el bien al patrimonio de esa comunidad conyugal, es conveniente consignar el nombre del cónyuge o de la cónyuge en este caso. ¿Por qué? Porque después incluso puede este cónyuge fallecer, no se abre la sucesión, el cónyuge superstite vuelve a contraer enlace matrimonial y después si quiere disponer de ese bien no es ganancial con su nueva pareja, sino que era ganancial con la anterior y por supuesto
que no, el contrato de compraventa no va a ser feliz en ese caso y no va a cumplir con todas las exigencias de la ley. Bueno, si son casados, viudos o divorciados, también se tiene que consignar si son en primeras o ulteriores nupcias y el nombre del cónyuge. Ahora bien, ustedes saben también que hay matrimonios que antes de contraer celebran las llamadas capitulaciones matrimoniales, que pueden hacerlo ante una escribanía pública en un acta notarial. Por supuesto, esto está permitido, ¿verdad?, por la propia ley, en la ley 1 del año 1992, en el artículo 23. Entonces, que pueden hacer sus capitulaciones matrimoniales y que también pueden celebrar esa capitulación matrimonial en el momento en que están celebrando ante el oficial público del registro civil, quien tiene un libro especial para el efecto. Según la ley 1 del año 92, existen 3 clases de bienes. Especialmente estamos hablando de los casados, ¿verdad? El de la comunidad de gananciales bajo administración conjunta, el de participación diferida y el régimen de separación de bienes. Bueno, ahora vamos a hablar de las actas notariales. Dijimos que las escrituras públicas siempre tienen un contenido negocial, o sea, existe un acto jurídico, un contrato, un acuerdo de voluntades que está siendo plasmado y que tiene un contenido negocial, porque es un negocio jurídico el que se celebró ahí, no un simple acto. En ese sentido, las actas notariales, sin embargo, no tienen ese condimento, porque son diligencias que el escribano debe ver y oír para impregnarlas de credibilidad. No una credibilidad total, pero sí de una gran credibilidad. ¿Respecto de qué? De hechos o manifestaciones que ha recibido, presenciado u oído, o que él diligenció o que él cumplió como depositario de la fe pública. Esto es una forma especial para expresar voluntades de las partes en hechos jurídicos que no son actos negociables, o sea que no contienen un negocio jurídico. Tenemos que recordar que al hablar de negociar estamos hablando de negocio jurídico y no de un negocio comercial. En la legislación argentina, estas están reguladas en 2 leyes especialmente, el reglamento notarial argentino y la ley del notariado de Buenos Aires. En el reglamento notarial argentino, la disposición correspondiente dice que son instrumentos públicos cuyo contenido afecta exclusivamente, dice, a hechos jurídicos que por su peculiar naturaleza no pueden estimarse como actos jurídicos o como contratos. Y la ley del notariado de Buenos Aires, por su parte, dice que estas modalidades se formalizan a través del requerimiento, siempre que es la rogación en la escritura pública, que motiva la intervención del notario. Las personas entonces vienen y le requieren al notario que vaya a ver, a oír, a presenciar un hecho y que ese hecho entonces lo realice normalmente en otro lugar. Casi siempre las actas notariales constan de 2 partes. Una es la parte en la cual el interesado viene a solicitarle al notario, a requerirle que formalice un acta notarial. Ese se redacta con la misma rigurosidad de una escritura pública y debe estar redactada en la sede de la notaría y debe estar firmada por el requirente y por el notario, además del sello y la firma del notario. Posteriormente, el notario puede trasladarse para diligenciar ese requerimiento fuera de la sede de la notaría, y ahí ya no es exigencia de que él redacte el acta correspondiente
en máquina de escribir o en computadora, puede redactarlo en manuscrito. Y en ese caso, por ejemplo, al notario le basta con plasmar en esta transcripción del acta todo lo que él vio y presenció y requerirle la firma a la persona ante la cual fue a diligenciar aquello. Pero si ésta se niega a firmar, lo mismo el acto tiene valor. Se dan cuenta la diferencia que en una escritura pública, que todavía no hablamos de eso, ¿verdad? Pero una escritura pública que no tiene firma de todos, absolutamente de todos, y al decir todos digo de los comparecientes, de los testigos, de los traductores, en su caso, del escribano y la firma y sello de él, entonces son escrituras nulas. En cambio, el acta notarial, como vemos, el diligenciamiento del mismo no deja de ser válido si no tiene la firma de aquel ante el cual se rehusó a firmar. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que normalmente se perciben entre una escritura pública y un acta notarial? En primer lugar, vamos a decir que una escritura pública siempre, en esa escritura pública, el notario autoriza actos o negocios jurídicos. En cambio, en las actas notariales son hechos o acontecimientos susceptibles de engendrar efectos jurídicos, salvo un caso especial, las actas de depósito, en lo que sí existe un negocio jurídico. Y eso vamos a hablar en su oportunidad un poco más tarde. La escritura pública está sujeta a un riguroso formalismo. Si no se cumplen las exigencias ahí establecidas, entonces esa escritura va a ser nula. En cambio, en las actas notariales no existe esa rigurosidad. Ya habíamos dicho que aunque el requerido no firme en el acta de diligenciamiento, sin embargo, lo mismo, el acta notarial tiene valor. En la escritura pública, el escribano lo que hace es redactar. Es él el que redacta y el autor del documento notarial. En cambio, en el acta notarial, lo que el notario hace es relatar. Relata lo que le va consignando la parte, lo que le está requiriendo y también lo que le está diciendo aquel ante el cual está diligenciando esa acta notarial. Y por último, se dice que la escritura pública es sedentaria, porque únicamente puede redactarse y vivir y pervivir y conservarse en la sede de la escribanía. En cambio, las actas notariales son ambulatorias, salen de la sede frecuente y normalmente de la sede de la notaría. Estas actas notariales son de varias especies. Así tenemos nosotros las actas de presencia, actas notariales de presencia, en las cuales el notario deja constancia de hechos que tienen lugar en presencia de él o de un determinado estado de cosas que el notario observa, que él observa a través de su sentido visual. Entonces, estas son actas de presencia. Las actas también pueden ser de publicidad, que es una modalidad del acta de presencia, porque se requiere que esa ocurra en presencia de él, y que están destinadas a acreditar ventajas o excelencias que gozan algunos productos para los fines de su publicidad comercial y que él constató aquello. Ustedes se dan cuenta cómo la comunidad cree en lo que está diciendo el notario, porque el notario puede ser un mentiroso, ¿verdad?, en cuanto a un acta notarial, ¿verdad? Pero desde el momento que él está diciendo, le impregna de mayor credibilidad y sirve para demostrar la calidad de los productos, siempre para los fines de publicidad comercial. Otra acta notarial que está también prevista es el acta notarial de notificación. Y especialmente los abogados sabemos que la notificación es un acto jurídico procesal a través del cual se hace saber a ciertas personas el contenido de una resolución judicial. Pero la notificación no es solo
no es solo del ámbito procesal, sino que también se utiliza fuera de dicho ámbito. Así, por ejemplo, cuando una persona cede sus derechos y acciones, tiene que notificarle al deudor cedido, ¿verdad? Y esa notificación no se hace por la vía de una notificación diligenciada por un ujier, sino que por un notario público. Y así es el notario, el titular, el oficial público con competencia para realizar este tipo de actas. Y por eso son actas notariales y no son actas o actos jurídicos procesales. Después tenemos también las actas de requerimiento. Esta es un acta de presencia también, a través de la cual se le notifica y se le intima al requerido para que adopte una actitud o realice un determinado acto. Por ejemplo, se va y se le requiere a alguien que deje de hacer ruidos molestos y con un apercibimiento de que se podrá iniciar alguna acción ante los órganos jurisdiccionales o cualquiera de esos apercibimientos que normalmente solemos percibir durante el ejercicio de la profesión. Ahora voy a referirme a otra acta que también tiene un contenido negocial, es el acta de depósito, en el cual los notarios acreditan recibir objetos, valores, documentos o cantidades de cosas que le entrega el particular, requiriéndole que él le guarde o que haga un uso determinado del mismo. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando nosotros queremos acreditar que nuestras acciones en una sociedad anónima, por ejemplo, no queremos llevar al acto de la asamblea, entonces llevamos una constancia de haber depositado esas acciones en una escribanía pública. Y ahí ese acto de depósito constituye un contrato, porque el notario está actuando como depositario. Y por supuesto el depósito es un contrato. Este es el único caso en que se acepta la existencia de un acta notarial que tenga un contenido negocial. Después, otro tipo que frecuentemente es utilizado en el ámbito comercial es el acta notarial de protesto, que se utiliza para acreditar la falta de aceptación o pago de una letra de cambio o de un documento equivalente, por ejemplo, un pagaré. Entonces, a través del acta notarial diligenciada por el notario público, entonces se instrumenta este protesto. Otro tipo de actas es el de protocolización, que son las actas cuya finalidad responden a incorporar un documento al protocolo del notario requerido. Ustedes verán que cuando examinemos, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con los testamentos y compañía, muchos testamentos ordinarios, como por ejemplo el testamento hológrafo y el testamento sobrecerrado, estos finalmente van y concluyen en un protocolo de un notario a través de la protocolización que se realiza en el mismo, pero obviamente sabemos que todo eso se realiza previa verificación por el juez de la causa, quien es el que ordena la protocolización para que los mismos produzcan el efecto que la ley le asigna en cada caso. Después tenemos también las actas de inventario, en las que el notario deja constancia de la existencia de ciertos productos o de ciertos materiales o de ciertos bienes en un lugar determinado. O sea, el notario va y se constituye en un lugar determinado y labra el acta de todos los productos o materiales o bienes que él percibe que están en ese lugar. En nuestro país existe un precedente, porque resulta que en los honorarios, una escritura pública tiene un honorario, pero infinitamente superior a las actas notariales, porque las actas notariales no tienen un contenido económico generalmente.
¿Por qué? Porque no existe un desplazamiento de derechos. No existe ningún desplazamiento de derechos. Y por eso, normalmente, y cuando estudiemos los honorarios de los notarios públicos, que creo que ya lo habrán estudiado también en otra oportunidad, saben que cuando no tiene un contenido económico el instrumento, entonces él debe regular sus honorarios en jornales mínimos. En cambio, en las escrituras públicas es el valor del objeto. Ocurre que en nuestro medio, en una oportunidad, a un notario lo habían contratado para realizar el inventario de una institución pública muy importante del país. Y lógicamente todo el patrimonio que él incluyó ahí era un patrimonio que llegaba a una fortuna realmente. Y si se tendría que regular honorarios en función al valor de los bienes incluidos en el inventario, entonces el notario ya no necesitaba trabajar por lo menos por 5 generaciones suyas. Pero la verdad era que era un acta notarial de inventario y que tenía una regulación que no pasaba, creo que de los 100.000 guaraníes, algo por el estilo. Pero, repito, fue muy discutido, fue discutido en varias instancias incluso, porque el notario estaba convencido de que con eso él tenía la escritura, había autorizado la escritura más importante de su vida, sin percatarse que era siempre un acta notarial de inventario. Si ustedes quieren entender mejor todavía qué es un inventario, es lo que usted reproduce en una fotografía. En vez de ir con una cámara a fotografiar lo que usted ve ahí, describe lo que vio ahí. Y ahí está, es el inventario. De manera que nadie está disponiendo de sus bienes, ni mucho menos en este caso, ¿verdad? Y por supuesto, no existe ningún desplazamiento de derechos, no hay asunción de obligaciones y compañía, sino que simplemente un documento que es un instrumento público a los efectos de certificar la constatación de la existencia de esos bienes. Después tenemos los actas notariales de comprobación de hechos. Que son actas en las cuales el notario deja constancia de que ha percibido y constatado ciertos hechos. Esto normalmente se suele utilizar cuando nos encontramos, por ejemplo, ante el caso previsto en el Código Procesal Civil, en el que se embargan bienes de difícil o costosa conservación o están en peligro de desvalorización. Vamos a suponer que se embargan, por ejemplo, bienes consistentes en un cargamento de tomates, por ejemplo. Y luego se va a tener que rematar ese bien o algo por el estilo. Ustedes saben que el día del remate ya lo único que va a quedar es rastro de aquello, porque los tomates van a perecer, ya no van a servir como tales. Son productos que no se pueden conservar por mucho tiempo y que por supuesto se necesita disponer inmediatamente para convertir esos productos en un valor económico determinado y para poder proceder, por ejemplo, a su remate inmediato, a la subasta, para lo cual se puede recurrir entonces a que el que constate esos hechos y la situación de esos hechos sea un notario público, cuando todavía no se ha promovido una instancia jurisdiccional, porque lo normal es que sí, ya se produjo la instancia jurisdiccional, entonces que se recurra al actuario para certificar esta comprobación de hechos. Bueno, en concreto, señores, esta lección con esta palabra estamos concluyéndola. Y como les dije, a continuación voy a pasarle a los delegados un material que les ruego también que distribuyan entre sus demás compañeros. Y espero volver a encontrarles el próximo martes para continuar con estas actividades, porque según hemos tomado conocimiento, las clases no se van a desarrollar ya este año, pero gracias a Dios esta carrera tanto de derecho como de notariado permite la realización de estas clases a distancia.
Pero me gustaría mucho que ustedes también interactúen conmigo, porque no quiero que esto sea un simple monólogo de alguien que les está transmitiendo sus conocimientos, sino que también me gustaría que ustedes hagan las preguntas que quieran, pero como que por supuesto por este mecanismo directamente no podemos hacerlo, yo con mil gusto voy a recibirlo a través de los delegados. Las preguntas que ustedes hagan con relación al tema que acabamos de desarrollar o que ya hemos desarrollado, y así de tal manera que podamos enriquecernos, porque ustedes saben que el proceso de aprendizaje, el proceso pedagógico, es un proceso que es de doble mano. Hay una retroalimentación cuando el profesor aprende del alumno. Yo hasta hoy estoy seguro que voy a aprender mucho de ustedes, así como ustedes aprenderán algo de mi parte. Y esto lo estoy diciendo no con una falsa modestia, sino que les estoy diciendo con toda sinceridad, porque les puedo asegurar que mucho de lo que yo sé aprendí de mis alumnos y espero seguir aprendiendo de todos ustedes como corresponde desde luego en un proceso de aprendizaje de doble mano. Muchas gracias. Buenas tardes.